Pensemos un momento. Cada vez que entramos en un edificio, da igual si es nuestra casa, la oficina o un centro comercial, damos por hecho algo fundamental, que va a seguir en pie. Y claro, esa confianza no es casualidad, no es suerte. Detrás hay un plan maestro oculto, un conjunto de reglas que lo sostiene todo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad impide que un edificio se venga abajo? Pues la respuesta no es magia, es un sistema increíblemente detallado, pura previsión y conocimiento. Bueno, pues ese sistema tiene nombre, es el Código Técnico de la Edificación, el famoso CTE. Digamos que es el libro de instrucciones, el reglamento que marca las reglas del juego para que todo sea seguro, resistente y, muy importante, duradero. Vale, pues vamos a ver cómo funciona esto. Seguiremos el camino lógico de una construcción. Primero, el plan de seguridad. Luego, cómo se agarra al suelo. Después, cómo se monta el esqueleto, cómo aguanta las fuerzas de la naturaleza y, al final, cómo nos aseguramos de que lo que está en el papel se haga realidad. Empecemos por lo básico, el plan de seguridad. Porque la filosofía del código es muy interesante, no se centra solo en una cosa. Busca evitar tanto el desastre total, el colapso, como esos problemas más pequeños que afectan al día a día. Y para eso se basa en un concepto clave, los famosos estados límite. A ver, esto es más fácil de lo que parece. Por un lado, tenemos los estados límite últimos, que como su nombre indica, son para evitar lo peor, que todo se derrumbe. Pero ojo, igual de importantes son los estados límite de servicio. ¿Qué son? Pues que el suelo no vibre una barbaridad cuando andamos sobre él, o que una viga no se doble tanto que acabe agrietando la pared de abajo. Porque al final la seguridad no es solo que no se caiga, es que el edificio funcione bien y sea confortable. Muy bien, dejamos la teoría y vamos a la práctica. ¿Cuál es el primer paso físico para construir algo? Pues anclarlo a la tierra. Da igual si es un rascacielos gigantesco o una casita pequeña. Todo empieza y acaba en lo mismo. Su fuerza depende de cómo se agarre al suelo. Y aquí el código nos da básicamente dos grandes opciones. Imagina que el terreno de la superficie es bueno, es duro. Pues perfecto, usamos cimentaciones superficiales como las zapatas o las losas. Fácil. Pero, ¿y si el suelo es malo? Si es blando. Pues ahí no nos queda otra que ir a buscar terreno bueno más abajo. Para eso están las cimentaciones profundas, como los pilotes, que son como unas patas larguísimas que bajan hasta encontrar algo firme donde apoyarse. Y esto no se decide al azar, ¿eh? El proceso es súper lógico. Paso 1. Se hace un estudio del terreno para saber qué pisamos. Paso 2. Con los resultados en la mano, se elige el tipo de cimentación. Y paso 3. El fundamental. Se hacen los cálculos para estar 100% seguros de que eso va a aguantar todo el peso del edificio sin problemas. Vale, ya tenemos los pies en la tierra. Ahora toca levantar el cuerpo, el esqueleto del edificio. Y vamos a centrarnos en dos materiales súper habituales, el acero y la madera. Cada uno, por supuesto, con sus propias reglas dentro del código. Aquí uno podría pensar, bueno, el acero es acero y ya está. Pues no, el código es mucho más listo. Lo que hace es clasificar los perfiles de acero en 4 clases, dependiendo de cómo se van a comportar si los llevamos al límite. Por ejemplo, una sección de clase 1 es muy dúctil, se deforma mucho antes de romperse, lo que da cierto margen. En cambio, una de clase 4 es más esbelta, más delicada y puede abollarse antes, así que los cálculos tienen que ser mucho más cuidadosos. Y justo aquí se ve lo bien que se adapta el código a cada material. Si con el acero la clave era la forma del perfil, con la madera el enemigo número 1 es el ambiente, la humedad. No tiene nada que ver una viga que está dentro de casa, con calefacción y se quita, eso sería clase de servicio 1, con una que está en un porche cubierto pero sin calefacción, clase 2, o ya directamente una que está a la intemperie, mojándose, clase 3. Su capacidad para aguantar cargas cambia por completo. Claro, porque un esqueleto no son solo huesos sueltos, son huesos conectados por articulaciones. En una estructura pasa igual. Las uniones, los codos y las rodillas que juntan vigas y pilares son críticas. El código nos obliga a diseñarlas para que se comporten como queremos, o bien que giren libremente, como una bisagra, las articuladas, o que se queden fijas, rígidas, manteniendo el ángulo. Y esa decisión lo cambia todo, porque de ella depende cómo viajan las fuerzas por toda la estructura. Un edificio no vive en una burbuja. No solo tiene que aguantarse a sí mismo, tiene que aguantar el viento, la nieve, el uso diario. A todo eso, el código lo llama acciones. Y hay que calcularlas todas para toda la vida que vaya a tener el edificio. Y para que veamos hasta qué punto llega el detalle, fijaos en esto. El código adapta las reglas a cada sitio. Por ejemplo, la nieve. Un tejado en Cádiz se calcula para soportar, digamos, 0,2 unidades de carga de nieve. Pero es que un tejado en Burgos tiene que estar preparado para aguantar 0,6, el triple. Es de pura lógica, cada edificio se diseña para el lugar donde va a estar.
Y no solo se piensa en los grandes golpes como un vendaval, también se piensa en el desgaste, en el día a día. ¿Sabéis lo que pasa cuando doblamos un clip de metal una y otra vez? Al final se rompe, aunque cada vez lo doblemos poquito. Pues eso es la fatiga. Por eso, cualquier pieza que soporte cargas que se mueven o vibran mucho, como la viga por la que pasa un puente grúa en una nave, tiene que pasar una prueba extra, un cálculo específico, de fatiga. Claro, de nada sirve tener unos planos maravillosos, perfectos, si luego a la hora de construir se hace todo mal. Por eso el código técnico no es solo un libro de teoría para ingenieros, es sobre todo una guía súper estricta de cómo se tienen que hacer las cosas en la obra. Y cuando digo estricta, me refiero a un nivel de detalle increíble. El código te obliga a controlar todo, que el material que llega a la obra es el que ponía en los papeles, que las piezas se fabrican con las medidas exactas, casi al milímetro, que cada soldadura se hace siguiendo un procedimiento, que los tornillos se aprietan justo con la fuerza necesaria y, por supuesto, que todo está bien protegido para que no se oxide. Se trata de asegurar que la seguridad que se calculó en el papel sea la que existe en la realidad. En el fondo, la seguridad de un edificio es algo que funciona tan bien que ni nos damos cuenta de que está ahí. Es un éxito invisible. No la vemos, no la oímos, simplemente está. Pero la próxima vez que entremos en cualquier edificio, podemos pararnos a pensar un segundo. La confianza que sentimos no es en el aire, es confianza en todo ese conocimiento, en toda esa ciencia y en todo ese control riguroso. En ese plan maestro que, sin que lo veamos, nos mantiene a salvo.